Buen día, Laura, ¿cómo estás? Federico, Florencia, Jorge, Brenda, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día y muy buen día a todos. Buen día, Laura. Bueno, me imagino que estás conforme con lo que fue aprobado. Hablamos con Agustín Rossi, integró el bloque que no acompañó el proyecto. El reclamo que planteaba era que, según su mirada, no están garantizados los recursos y el sistema de contención de los jóvenes como para acompañar una baja en la edad de imputabilidad. ¿Vos qué decís respecto de eso? Agustín Rossi está en el bloque de Unión por la Patria. Fueron, junto con la izquierda, la diputada Natalia Lazota y Gabriel Esteves y 3 diputados de Catamarca que no apoyaron la iniciativa. Fue aprobada mayoritariamente por 149 votos sobre 100. La justificación de no aprobar una baja de edad de imputabilidad, que siempre ha tenido obviamente una justificación que parece real, no lo es, porque el proyecto que se aprobó, que no es solamente la baja, sino un tratamiento conforme a convenios y estándares internacionales del abordaje del delito juvenil, es decir, tiene dos caras de una moneda, no solamente justicia para las víctimas, sino también resocializar al menor. Efectivamente, requiere recursos. Ahora bien, estos recursos estaban inmersos en el artículo 51 del proyecto que se agregó la última semana, justamente a pedido de la oposición, para que esté claramente establecido partida, jurisdicción, de dónde surgen los fondos, valores de los fondos. Pero además, recordemos que la Justicia Nacional tiene a su cargo los delitos de índole federal, es decir, aquellos delitos que son jurisdicción de federales. Se dirimen en tribunales federales, como puede ser delitos de narcotráfico, trata de personas, temas aduaneros. El resto de los delitos, que son los delitos comunes, los tienen que afrontar las provincias, porque la jurisdicción digamos, que tiene que ver con delitos de robo, hurto, violación, son provinciales. Y los fondos de esos delitos provinciales los pagamos los cordobeses o los rosarinos, los que tienen cada provincia, con sus impuestos provinciales, para que los gobiernos provinciales tengan una prioridad en qué gastan los fondos. Los de la nación están absolutamente asegurados porque está el artículo en la ley. Los de la provincia, se incorporó también un artículo que para aquellos casos que las provincias los consideren pueden conveniar, porque la nación no tiene obligación de desviar fondos para una jurisdicción que no le compete. No obstante, por este llamado que vos indicás, que muchos decían que no estaban los fondos, que las provincias no le va a alcanzar, se puso ese artículo para que se pueda generar convenios a fin de ver cuáles son las falencias presupuestarias, si realmente las hay, porque hay provincias que tienen 8 o 9 casos detenidos con estos temas. No es que estamos hablando de una población absolutamente mayoritaria que están con una cuestión presupuestaria que desequilibra una balanza provincial. Pero bueno, está esa solución en el proyecto, lo leímos y no obstante lo siguen poniendo como justificativo para no terminar con la impunidad delictiva de los menores. Laura, ¿te sorprendió primero la cantidad de votos que recibió la ley? Y segundo, ¿qué cambió? Porque el año pasado no la pudieron llevar adelante. Sé que hubo una elección de por medio, pero hubo una voluntad política diferente ahora, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Bueno, nosotros estuvimos haciendo el famoso poroteo antes de que se votara la ley. Este poroteo nos daba que teníamos un núcleo fijo de votos muy fuerte, nos daba 137 votos. Se terminó aprobando por 149 en general, y porque entiendo yo que también este discurso de bajar la edad de imputabilidad y de prevenir el delito juvenil es un discurso que tienen todos los gobernadores. Los gobernadores están todos de acuerdo. Yo no creo que haya un gobernador en su provincia que diga no, yo esto no lo voy a aplicar, porque sabe la gente en un 80% que es una demanda social. Así es que esos últimos votos se fueron sumando a lo largo de la sesión, porque se daban cuenta que era casi inevitable que se aprobara. En segundo lugar, el año pasado no se aprobó, a pesar de que teníamos el mismo despacho, el mismo contenido, porque los últimos meses del Congreso
la oposición, con algunos, por decir, aliados, que normalmente también habían votado con el gobierno otras veces, generaron una avanzada legislativa que tenía como objeto desmerecer la gestión del presidente Milei. Entonces eran rechazar los vetos, que la investigación de Libra, que leyes que no tenían presupuesto pero que sonaban muy altisonantes como para dejar en offside al gobierno en algunos temas sensibles. Entonces esa situación de conflicto legislativo impidió que los consensos que habíamos arribado y que ayer los recuperamos hubieran podido ser llevados al recinto, pero ya teníamos el año pasado un despacho de mayoría con muchos consensos concretos que se trataron ayer. El texto de ayer es el que teníamos el año pasado, con algunas correcciones como la presupuestaria que te mencioné recién y 2 o 3 cuestiones de redacción que evitaban malos entendidos en relación a dónde se alojaban los menores. Pero es el mismo texto. Y en ese marco, los diputados que responden al oficialismo provincial acompañaron el proyecto. ¿Ahí hubo un cambio de actitud o ellos ya habían manifestado la posibilidad de acompañar antes? ¿Vos notaste un cambio de actitud? No, los diputados a ver, para dejarlo en claro para la gente, que los únicos 2 diputados de Córdoba que no votaron a favor fueron Natalia de la Sota y Gabriel Esteves. El resto de los diputados cordobeses votó a favor. Los diputados que responden al gobierno provincial, es decir, al gobernador Yarlora, ya habían también el año pasado firmado el despacho mayoría. En boca del gobernador y del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, tenemos absolutamente entendido que también para Córdoba es una prioridad combatir el delito. Y esto era una decisión que lo dijo varias veces de manera pública, tanto el ministro de Seguridad de Córdoba cuanto el gobierno de la provincia. Ellos en materia de seguridad vienen acompañando esta agenda con sus votos desde el año pasado. Así es que no hubo, a mi criterio, ningún cambio, ellos estaban de acuerdo. Hubo algunas sugerencias del diputado Brugue, pero que al final no tuvieron eco, pero el resto estuvo acompañando y votando desde el principio. ¿Qué crees que va a pasar en el Senado? ¿Están los votos? Bueno, en la reforma laboral el gobierno mostró músculo. ¿Vos qué crees que va a pasar ahora? Bueno, nosotros normalmente cuando tenemos este tratamiento que sabemos que están esperándolo, entre comillas, en otra cámara para avanzar, lo que normalmente hacemos es extrapolar los votos en función de cómo han votado los bloques, ¿no es cierto?, en diputados y cómo votarían en senadores. Si nosotros hacemos ese ejercicio y vemos los bloques que nos acompañaron en la Cámara de Diputados, entendiendo por ellos el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO, por supuesto, además de la Libertad Avanza, y otros el mismo Vigo, cordobesismo, Alejandra Vigo, Luis Juez, que se ha manifestado a favor también de la baja de la reforma de la ley de imputabilidad. Muchos diputados que responden a gobernadores, como los salteños, los misioneros, San Juan, Neuquén, han aceptado con su voto estas modificaciones, y ellos también tienen un vértice en el Senado que todo indicaría que van a votar de la misma manera. Bien. Así que yo estimo que hay muchísimas, te diría, nunca hay que contar los porotos antes de tenerlos, pero sí que esto sea ley en breve tiempo. Bien. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo este contacto. Que tengas muy buen día. Buen día. Laura Rodríguez Machado, diputada de la Libertad Avanza, fue una de las impulsoras del dictamen de la ley, ¿no? Pero trabajó para que se llevara adelante y ayer, logró que se diera media sanción. Claro, ella tuvo continuidad entre los 2 congresos porque fue reelecta, entonces antes lo trabajó y ahora retomó ese tema en un contexto de un aire más favorable y con un oficialismo empoderado, ¿no? Tal cual.